Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido a esta La Hora Feliz, como le decimos nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad que sí, a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar esta noche con cada uno de nosotros. De verdad que para mí es un placer poder compartir lo que el Señor ha hecho en mí. Entonces, ¿qué más que darlo a conocer? Porque muchas, por medio de lo que hace el Señor con uno, pueden ayudar a sanar también a personas. Tienes Así toda la es, razón, mi así hermano, es, así es. Eso es así es. lo Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, es que el Señor, el Espíritu Santo, hable a través de ti hoy bien hermoso y también porque queremos que este espacio también sirva para apoyarte en este llamado que tuviste tan especial, que nos vas a contar de qué se trata. Entonces, este espacio es tuyo, es así, familiar, relajado, o sea, como por donde quieras empezar. De una. Entonces vamos a comencemos. comenzar con una oración. Así es. Dale. Listo, bueno, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a pedir al Señor del cielo que sea el que nos acompañe. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y viva este momento con nosotros, en nuestro corazón, que traspase nuestros corazones. Que todo lo que hagamos y digamos sea solamente para agradarle a Dios, para amarle a Dios, para bendecirle, para adorarlo. Te pido, Señor, que vengas y acompañes a cada una de las personas que están aquí, a todas las personas que están viendo este live, que seas tú, Señor, traspasando sus corazones, que no sean nuestras obras, sino las obras tuyas, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. ¿cómo le gusta que comience? Hermano, ¿cómo comenzaste ¿Cómo, este proceso? ¿Tu familia? ¿Cómo comenzó cómo tu eras niñez? y ¿Cómo cómo eres? comenzó? ¿Cómo eras y cómo eres ahora? Bueno, la verdad que esto da pena, esto se pone uno un poco rojo, pero bueno, hay que hacerlo por el Señor, ¿cierto? Así es. De verdad, yo soy el segundo hijo, ¿cierto? Somos tres hermanos. Mi papá, Pedro, Elena, mi hermanita Juliana, la menor, mayor, Jonger, por gracia de Dios, una familia misionera que el Señor nos ha regalado. Y quiero contar un poco la historia de, bueno, quién es Haider, cómo comenzó Haider. Ujú. Yo vengo de un barrio que verdaderamente ha sido muy fuerte y en la historia de Medellín y en la historia casi que de Antioquia se puede escuchar de él y se puede saber de él, que se llama Moravia, o entre el bosque y Moravia, ya uno les llama el Moravia, otros el bosque, pero vengo de una parte, Moravia tiene varias zonas, pero la parte de arriba que se llama El Morro, era una antigua invasión que fuera el antiguo basurero de Medellín. Mis papás cuando yo estaba muy pequeño, un año de vida, yo nací en Granada, pero cuando tenía más o menos un año de vida, se vinieron a vivir a Medellín y se les presentó la oportunidad de poder vivir allá, ¿cierto? Tener la casita allá. Entonces, ha sido y fue madre, muy impresionante porque vengo de un barrio donde se vivía la violencia, donde se vive incluso aún todavía muchas problemáticas de pobreza, de todo. Me acuerdo incluso más o menos edad de 8 9 cuando estaba esa violencia al 100% allá, que yo me acostaba en la terraza de mi casa a ver las balas salir Wow. de las pistolas. O sea, la puntica se ve como un cosito rojito que sale, pum, pum. Y yo me acostaba a ver la pelea entre ellos, porque era el morro y estamos en el morro, y al frente era como una montañita, y eso se daban bala de frente a frente con otras personas, eso escuchaba hasta granadas, y fue una niñez que el Señor me cuidó a mí, porque de verdad que me cuidó, porque a pesar de estar allá, tuve la oportunidad de que mis papás siempre estuvieron ahí al lado, de que mi mamá siempre estuvo ahí al lado, nunca se fueron a trabajar y nos dejaban solos, sino que siempre estuvo ahí. Mi papá si le tocaba irse a trabajar o lo que le tocara hacer, mi mamá siempre estuvo ahí. Nunca íbamos al parque, mi mamá nos acompañaba. Íbamos a estudiar, ella nos dejaba en el colegio. Para todos siempre tuvimos la compañía y el respaldo, y eso es lo importante de la familia, que hoy en día se ha perdido tanto, de poder tener una familia donde cuiden a sus hijos, donde cuiden a las personitas pequeñas de sus casas, que hoy en día son tan frágiles y están siendo tan atacadas. Me acuerdo que eso era
no, una locura, de verdad que era una locura. Me metí, eso era lleno de callejones, a todos los callejones. Historias que incluso no conté, que por gracia de Dios tuve la oportunidad de contar mi historia en Rescatados por el Amor, que no conté era que allá en el Morro siempre iba un muchacho a llevarnos todos los domingos chocolatico con pan. Y nosotros corríamos todos los domingos a esperarlo. Hasta que hubo un domingo donde no llegaba, no llegó y no llegó. Al domingo siguiente llegó allá y llorando nos contaba, o sea, todavía me acuerdo de eso porque fue muy fuerte, llorando nos contaba que se le habían robado la moto y no iba a poder seguir acompañándonos. Él iba, nos llevaba chocolate y se ponía a jugar con nosotros. Entonces, era muchísima gente, y porque era de verdad muchos niños, porque le daba era puros niños, los que lograban de comer incluso una comida en eso. De verdad que era, o sea, la pobreza que se vivía allá era impresionante, que yo viví en ese momento. Yo me acuerdo incluso que mis papás eran luchadores, porque eso mis papás hacían escobas, traperas, aprendieron a hacer gomina o gel, aprendieron a hacer que límpido, que fa, eso hacían de todo. Yo me acuerdo que finalizaron haciendo incluso zapatos, y yo me acuerdo, o sea, uno tan pequeño no se da cuenta, ¿verdad? La necesidad, y que mis papás se quitaban el plato de comida de ellos para darlo a nosotros, ¿cierto? Se lo quitaban de ellos y nos lo entregaban a nosotros, y era impresionante porque una vez nos encontramos un perro, que se llama Firulais, era como esos de 101 dálmatas, era pintado por todo lado, blanco y pintado, y llegamos mi hermano y yo todos contentos, andábamos con ese perro para allá y para acá todo el día, porque el primer día que nos lo encontramos andábamos, el perro era hasta obediente, y llegamos y en la casa era muy pequeña, no alcanzaba a dormir adentro en la casa, entonces lo dejamos amarrado afuera, y en el antejardín pues para que no nos volara. Cuando al otro día, el perro por ningún lado, y yo miraba y yo, pero se reventó, eso no parece reventado. Yo le dije a mis papás, papi, ¿qué se hizo el perro? No sabemos, no sabemos. Pero siempre me quedo yo, pero eso no parece reventado. Está muy raro porque reventados quedan las tirillas ahí, no, eso parecía era cortado. Y yo se los decía, ustedes lo cortaron, no sabemos de qué se hizo el perro, era la respuesta que me daban. Ya después cuando estábamos grandes era, si nos contaban, si nos daba duro darle de comer a ustedes, imagínense parle a un perro, nos tocó reventarlo y que se volara a los vecinos, pero entonces era muy impresionante. Y mis papás con el trabajo y el sudor que hacían y el trabajo que se daban, comenzaron a fabricar zapatos y comenzaron a fabricar y a venderle a un negocio en Moravia, que Moravia es muy conocido por la zona comercial que tiene ahí en el bosque, es impresionante. Entonces había un negocio allá y mis papás comenzaron a trabajar y a llevarle zapatos, trabajar, llevarle zapatos para allá. Y no sabemos por qué, por cosas de la vida, el Señor le dice, venga, yo quiero que usted se quede con el negocio, le decía a mi papá. Mi papá como que, ¿cómo? Bueno, vamos a preguntarle a mi mamá, pues, a la esposa. Y le preguntaron, mi mamá siempre ha sido la que, pues, pucha, vamos a meter las patas, por decirlo así, o sea, empuja mucho, gracias a Dios. Por eso es una pareja, el uno hace una cosa y el otro es el que empuja, y siempre, como se dice, detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿cierto? Entonces, comenzaron mis papás a trabajar, le dijeron que sí, a pagarle, porque el señor tenía otros negocios en Envigado, tenía otros negocios en Medellín. Mi papá a pagarles con fábrica de calzado, o sea, con la fábrica de calzado, a pagarles con zapatos en negocio, y comenzamos a trabajar ahí en el negocio. Resulta que se lo dieron con un socio, el negocio de mis papás, y eso comenzaron a trabajar, lograron librarse del negocio, y comenzó nosotros, pues por gracia de Dios, ya a irnos bien, en el medio de la nada, porque realmente era un barrio que estaba en el medio de la nada, a pesar de que era muy central en Medellín, era muy abandonado por el Estado. Entonces comenzamos a trabajar, y llegó un momento de que nos estaba yendo tan bien que mi papá ya no tenía un solo negocio en el mismo barrio, sino que llegó a tener 5. Y en el segundo piso del primer negocio que tuvo, una discoteca. En el tercer piso vivíamos, y en el cuarto piso una fábrica de calzado, que fue con lo que iniciamos. Entonces seguimos trabajando, pero mi papá súper endeudado. Uno no entiende eso cuando joven, pero uno sí le pedía de todo al papá. Y mi papá súper endeudado, de todo, porque uno cree que no, y los negocios, ahorita uno que está grande, uno entiende, y madre, uno tiene que endeudarse o meterse para poder salir adelante. Entonces mi papá súper endeudado, cuando menos piensa,
yo tenía la edad más o menos de 9 años y no entiendo por qué mi papá, pum, se desapareció así de la noche a la mañana. Viajar, mi papá nunca viajaba, él nunca nos dejaba solos, nunca, relativamente nunca, o sea, por nada del mundo nos dejaba solos. Cuando nos piensa viajó y que se para Barranquilla, nos pareció súper raro, y cuando nos piensa nos sacó a nosotros, eh, nos mandó a sacar a nosotros también del almacén de la casa del barrio, y me acuerdo que estaba muy pequeño, mi hermano sí fue con nosotros adelante, fuimos a recoger a mi hermana al colegio, sacarla del colegio, y no, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Tanto que yo le decía a mi hermano, no, yo me voy a volver para la casa, yo me voy a volver para la casa, y nos recogió, mi hermano me lleva como 3 años, entonces nos recogió y arrancamos por los callejones para arriba a llegar donde mi abuela, porque mi abuela también vivía en el Morro, y allá nos recogía un tío, esperábamos a mi mamá, nos recogió un tío, y salimos por una curva que llama la curva del diablo, y ahorita le llaman la curva de la Virgen. La curva del diablo, salimos allá por medio de los callejones que tiene el barrio, y cuando llegamos allá, cogimos un carro y nos fuimos para Belén. Y ahí fue donde alcanzamos medio a escuchar, pero no entendíamos por qué. Resulta que lo que estaba pasando era que a mi papá lo estaban extorsionando, no tenía cómo pagar la extorsión, no tenía cómo pagar la extorsión, o sea, no había cómo. Le estaban pidiendo para ese entonces, estamos hablando hace pues, aproximadamente 21 años, más o menos. Le estaban pidiendo 5 millones de pesos y se los tenía que entregar ya, y mi papá no tenía cómo pagar la extorsión. Entonces nos tocó volarnos. Yo me acuerdo que llegamos a Belén, donde una tía, de mi tía Elena, llegamos a Belén, mi mamá habló mucho allá, nos llevaron a la terminal y compraron los tiquetes ni siquiera a nombre de nosotros. Ellos fueron y compraron los tiquetes a nombre de otras personas. Nos dimos cuenta que llegaron las personas que estaban extorsionando a mi papá, fueron al negocio, porque se quedó mi tío ahí en el negocio, caminaron todo el negocio de arriba abajo y salieron quién sabe, a buscar a quién, o sea, a buscar a quién estaban buscando a nosotros. Pero de más que a ver dónde estábamos, fueron allá al Morro, eso buscaron por todo lado, gracias a Dios nos alcanzó a sacar, porque a mi papá la amenaza que le hicieron fue, como usted se nos voló, vamos por sus hijos. Entonces, preocupado, todo desesperado. Entonces, eso fue en cuestión de 2 días que mi papá se fue, al otro día nosotros ya estábamos saliendo. Entonces, yo me acuerdo que compraron los tiquetes, no me acuerdo que subí al bus, y algo que se puede decir que me traumó, me tocó, me traspasó el corazón impresionantemente, y que fue de donde arranca ese odio tremendo a todo lo que pasó, fue que mi mamá, desde que se montó al bus hasta que se bajó del bus, nunca dejó de llorar. Yo me acuerdo que se tapó, lo hablábamos con mi hermana estos días, que ella me decía que ella, que es mucho más pequeña, se acordaba. O sea, es que mi mamá sí llegó, agarró como la ropa de nosotros, porque no alcanzamos a salir sino con 2, 3 chiros, y agarró la ropa y se tapó la cara y arrancó a llorar duro, pero duro. Y nunca frenó de llorar hasta que llegamos a Cali. O sea, ella llegó hinchada de llorar, de todo. Y ahí fue donde comenzó el problema y la aventura, por decirlo así. Ahí fue donde comenzó la aventura, porque llegamos a Cali, llegamos de arrimados donde un tío que gracias a Dios nos recibió supremamente bien, no podemos decir lo que no nos recibió supremamente bien, pero llegamos y desocupamos todo el negocio, todo el almacén. Mi papá en ese entonces estaba vendiendo como 600 millones de pesos, o sea, era muchísima plata hace 20 años. Eso era un mundial de plata, cuenta, pero ya después del tiempo, todo eso. Y llegamos nosotros y nos tocó recoger todo lo que tenían mis papás, almacén, discoteca, todo eso. Llegamos donde mi tío y llenamos toda la casa, solamente quedaba la sala para dormirnos los primos con mis papás, porque los hijos también están durmiendo ahí en un pedacito de la sala, en un pedacito, y llenamos toda la casa de él. Y la pieza de él, era lo único que quedaba desocupado, era la pieza de él, la cocina y el pedacito de la sala, de toda la mercancía que llevábamos. Entonces, ahí fue donde nosotros no teníamos plata, no teníamos nada. Me acuerdo que mi mamá llegó y agarró un poquito de ropa de lo que teníamos ahí, o sea, ya se llevó ropa y arrancó a caminar por los barrios, a bregar, a vender así ya para comer algo, porque no teníamos, recibíamos de lo que nos daba mi tío, pero eso era duro, porque uno de verdad que vivir de arrimado y vivir ahí, a pesar de que
fue impresionante porque lo que le daba a los hijos nos lo daba a nosotros. O sea, si un confite le daba a mis primos, un confite nos daba a nosotros, o si le llevaba mecato, nos llevaba mecato a nosotros. Pero era muy duro porque no era mi casa. O sea, uno era en otro lugar, en otra ciudad donde no conocíamos, donde no teníamos amigos, donde no teníamos a nadie. Y llegar mi mamá a agarrar unas blusas y unas cosas y agarrar y comenzar a caminar y se comenzó más o menos 5 o 6 barrios caminados bregando a vender, que eran barrios pero largos. Y, y mi mamá cansada ya, que no cómo, tenerse que devolver caminando porque no pudo vender absolutamente nada, ni siquiera para tomarse un agua y poder tomarse algo. Y mi papá por allá buscando todavía en Barranquilla cómo venirse porque unos primos le dieron para el tiquete y se pudieron devolver en avión ya cuando lo encontramos. O sea, una odisea impresionante. Fue impresionante porque llegamos, mi tío le presta a mi papá para que alquilara un localcito por ahí en un barrio también un poco alejado, un local pequeñito, y llegamos y metimos la mercancía ya con lo que más pudimos y vendíamos, pero para comer, ni siquiera para el arriendo. Era impresionante porque nada, y estuvimos un poco de tiempo ahí, mi papá por lo menos algo de plata tiene uno en el bolsillo, comiéndonos prácticamente la mercancía. Entonces, llega ese, y yo con ese dolor de fue madre, o sea, ¿por qué me tuvieron que sacar de mi colegio? ¿Por qué me tuvieron que sacar de mi barrio? O sea, no nos habíamos dado cuenta de tanto escuchar a mis papás y a mi mamá hablando del tema, no es que es por qué. Y con el dolor porque tiempo nos dimos cuenta incluso quién había sido la persona que nos había mandado a extorsionar. Había sido el ex socio de mi papá. O sea, madre, entonces yo decía, no, yo crezco y tengo que ir a desquitarme, o sea, hacer sufrir a mi mamá como le hizo sufrir, hacernos sufrir a nosotros, hacernos ir, tengo que desquitarme como sea. O sea, yo espero que llegue grande, o sea, que crezca un poco y allá llega uno, y mucho más en el barrio donde uno vivía, donde uno veía que todo se solucionaba era bala, ¿cierto? ¿Y cuántos añitos Entonces, tenías, Jaime? ya tenía más o menos 11 añitos, ya cuando estaba uno con los pensamientos pues madre, o sea, yo me desquito como sea, no importa con lo que toque hacer, y realmente llegamos a un barrio donde también era así, o sea, era un barrio donde todo se solucionaba. En Cali llegamos el 12 de octubre, estaba al lado de San Pedro, estaba al lado de Eduardo Santos, que eran barrios realmente muy fuertes, donde se veía droga para todos lados, donde se veía, es muy famoso el 12 de octubre porque allá entonces allá fue incluso, si no estoy mal, donde murió el Palomo Zurriaga, lo mataron o algo así, la verdad no me acuerdo ahorita, pero es el barrio del Palomo Zurriaga, entonces es un poco conocido en Cali y es un barrio muy fuerte, ha sido un barrio muy peligroso y con una historia muy fuerte de los jóvenes, de todos los amigos cuando yo estaba en Moravia, después me di cuenta, gran parte de mis amigos en la cárcel, muertos, o sea, desaparecidos, muchos de ellos hasta desaparecidos ahí en Moravia. Entonces comienza ese odio en mi corazón. Pues madre, yo tengo que desquitarme, eso no se queda así, eso no se queda así. Seguimos trabajando, mi mamá comenzó a trabajar pues en el negocio y ya buscando dónde vivir fue que llegamos al 12 de octubre y encontramos una casa y tenía un garaje. Entonces nos metimos en la casa, mi mamá nunca nos dejó solos, realmente nunca, nunca. Nos metimos ahí y entonces como no había recursos y el otro negocio no nos lo daba, entonces mi mamá dijo, yo no me voy a ir a trabajar a ningún lado, abro el garaje y meto mercancía en el garaje. Y llegó, abrió el garaje y comenzó a trabajar ahí. Mi papá trabaja en el otro negocio. De ahí se vino un tío también, mi tío Raúl, que también comenzó a trabajar en el negocio. En el otro negocio, pues que era el primero que habíamos montado allá en Cali. Y llega, como la mercancía estaba dividida en los dos negocios, se dividió. Entonces habían cosas que en uno no había talla y en el otro sí. Llega mi papá, nos arregla la cicla, nos la manda a pintar para que nosotros emocionados montemos cicla. Entonces nosotros nos decían, ahí esto, llamamos al otro local, sí, está aquí en la talla que necesitamos. Y nosotros nos íbamos corriendo en esa cicla hasta el otro local, eran más o menos 2 barrios, y el cliente esperaba. O sea, lo bonito era que el cliente esperaba. Entonces llegamos y duramos como 15 días con eso, porque de verdad que Cali es un poco fuerte para el robo. Lastimosamente, ¿cierto? Una ciudad tan bonita, la capital de la salsa, y es un poco fuerte eso, que falta un poco más de seguridad. Y llegamos y duramos 15 días con las ciclas
íbamos cruzando el Simón Bolívar, que es una vía muy principal de allá, muy conocida. Íbamos cruzando el Simón Bolívar, iba yo en la cicla, cuando llega y mi hermano, iba con mi hermano, y llega un man y saca una navaja grande. Dice, nosotros, ¿qué? Bájese de la cicla. Listo, nos tocó bajarnos de la cicla. No se fue ni siquiera montado, o sea, el descarado no se fue ni siquiera montado. Yo me acuerdo que le echó al hombro y se fue caminando. Y nosotros tan pequeños íbamos a hacer nada, nos quedamos ahí a la deriva, nos fuimos para el negocio, nos devolvimos caminando y así mi papá nos robaron. No puede ser. O sea, llegamos, ya después comenzó, resulta que el negocio del 12 de octubre, le pusimos incluso variedades de Medellín, porque allá gusta mucho la ropa de Medellín, le pusimos variedades de Medellín, ahí en el 12 de octubre, y comienza ese almacén a vender, y a vender, y a vender, y a vender impresionante. O sea, yo me acuerdo que ese negocio se movía muchísimo, tanto que quitamos el otro y lo trajimos toda la mercancía para ese, porque para qué íbamos a tener el otro. Y ese negocio de verdad que fue algo que comenzó a ayudarle a mi papá a desahogarse de las deudas, de salir de todo. Pero también fue de la mano de una ayuda que él recibió, porque un amigo de él, de la finca, que era el que le fiaba aquí en Medellín para vender en los negocios, cuando llegó allá le dijo, tranquilo Pedrito, venga por mercancía. O sea, así de la nada, porque de todas maneras las modas son diferentes. Y yo me acuerdo que le soltó como 20 millones de pesos más en pura ropa para baby shower. Pura ropa. Y eso era para nosotros venda y venda y venda y venda y venda y trabaje. A mí me metieron a estudiar en un colegio en el Rodeo, en el Maricés Sinisterra. Me escogieron, era un barrio súper peligroso. Era tan peligroso que los alumnos amenazaban a los profesores y no los pagaban incluso de años. O sea, era una cosa gigante. Claro, y alrededor todo era venta de vicio, los hijos eran de los hijos de los que vendían el vicio, los que estudiaban allá. Entonces era algo muy impresionante. Yo estudiaba allá, pero porque el colegio de verdad era muy bueno, porque era un colegio industrial. Enseñaban electricidad, electrónica, dibujo técnico, mecánica automotriz. Entonces mis papás, por obligar a darnos lo mejor, teníamos otros colegios ahí cerquita, pero no, nos llevaban hasta allá para que estudiáramos allá. Caminando nos íbamos porque éramos menos 3 barrios caminando todos los días y dele. Y en ese transcurso de ahí en el 2 de octubre, yo me acuerdo que mis papás por inculcarnos a nosotros el trabajo, las ganas de trabajar, la berraquera, lo que le tocó a él, porque les tocó a mis papás hacer de todo, llega y un día me da, no me acuerdo si fueron como 50.000 pesos. Me dijo, váyase para el centro, porque me mandaron solo incluso para el centro, y compre lo que quiera y tráigalo a vender al negocio. Entonces llegué yo, me fui para el centro y yo, ¿qué hago con esa plata? ¿Qué hago con esa plata? Y llego yo allá y vi que estaba como muy de moda los celulares. En ese entonces estaba en moda el 1100, el 1108, esos Nokia, las panelitas que son un casco. Y era muy fácil cambiar la carcasa. Usted le quitaba la tapa de atrás y la jalaba y ya le ponía otra diferente, de diferente color. Entonces llegué yo, me fui y compré carcasas para ese celular, para el Motorola 115, si no estoy mal. Uno cabezoncito y comencé y me dieron un estudio muy, muy, muy bueno como una técnica para desarmar celulares. Eso fue así como por ayudarme, me lo pagaron ellos. Y llego yo y agarré ese día la carcasa, pero eso fue, me dieron estudios mucho después. Llegué yo y yo, ¿cómo voy a escribir esto? Y agarré en una cuerdita, tiré como si fuera en una casa cuando cuelgan la ropa. Agarré una cuerda afuera del negocio, en una reja, la monté y llegué y colgaba todas las carcasas así con lo de la ropa. Y así todo eso ahí, me quedaba todo el día ahí vendiendo. Y qué venta tan berraca. O sea, de verdad que eso fue, y ahí fue donde me despertaron la chispa a mí de la venta. Trabajar porque he sido comerciante toda la vida. Y comencé yo ahí a vender, a vender, a vender. Y yo era el que más mantenía plata en el colegio. Y invitaba a los amigos, eso les daba gaseosa, eso. Allá había una cosa que le llamamos papa chorreada, eso comenzamos a comer papa. Y yo era el que mantenía, como quien dice, el rico del colegio, pero porque llevaba uno 2.000, 3.000 pesos y a la gente le daban 500 pesos. Y yo me los llevaba de ganancia del negocio que yo hacía. No era que me los dieran, yo me los luchaba y me los sudaba. Pero gracias a lo que el señor, a lo que mi papá nos inculcaba desde pequeños. Comenzamos a trabajar ahí, a estar con todo
los amigos porque eso era de verdad que una locura. Yo me acuerdo que yo incluso me volaba del colegio porque cuando eso jugábamos en el Play 2, Play 1, eso me lo volaba del colegio a jugar en el Play, eso los amigos para allí y para acá, pero nunca probé las drogas. ¿Por qué nunca probé las drogas? Porque mi mamá siempre nos dijo, nunca, nunca vayan a probar drogas. Les doy lo que quieran. O sea, ¿quieren probar las drogas? Venga, que yo les doy para que compre una hamburguesa, para que compre un pollo. Hasta nos aprovechábamos de eso, pues. Porque no más, es que yo quería comerme un pollo. Y nos mantenía en la billetera siempre, siempre un billete de 10.000 pesitos. Eso para cualquier pérdida, para cualquier situación, para lo que fuera. No nos lo podíamos gastar en cuestión de que solamente si era por las drogas o si era porque nos perdimos y nos tocaba pagar un taxi. Pero siempre tenía la plata ahí. Entonces, eso, o sea, nos inculcaban a nosotros eso. Entonces, gracias a eso, yo nunca, ni siquiera el cigarrillo. De verdad que, pero era por eso mismo, porque ella nos mostraba, ustedes prueba las drogas, miren dónde van a llegar, miren sus amigos, miren los que estaban tirados en la calle, porque uno se iba para Simón Bolívar y veían las personas, lastimosamente los indigentes tirados en la calle, vueltos nada y nos los mostraban. Entonces, comenzaron a inculcar en eso en nosotros, pero ese Haider todavía seguía con ese odio en el corazón. Yo voy a crecer y tengo que solucionar esto, porque es que dañó éramos como quien dice, el recachón de Moravia, porque lo teníamos todo. Yo era el que tenía las mejores ciclas, ya me habían dado celular, me habían dado de todo. Entonces, no, es que, ¿por qué? En el colegio, o sea, yo me cateaba lo que quería. Me acuerdo que en ese entonces nadie tenía carrito a control remoto y llegan mis papás y me dan hasta para un carro que valía en ese entonces 140.000 pesos, era un platal, y me dieron y me dejaron ir a comprar a Flamingo el carro que yo quisiera a control remoto, y que porque lo había visto por la televisión. Entonces, seguía eso ahí forjando en mi corazón un odio, ahí peleando contra eso. Y llega, y uno no sabe las cosas de Dios de por qué llegamos a Cali. Llegamos a Cali y resulta que un tío va a un tal retiro espiritual. Nosotros, tan raro eso. Se fue que para un retiro espiritual y cuando menos piensan nos invitan que es un domingo, que es un recibimiento y nosotros, ¿eso con qué se comerá? O sea, no sabemos yo qué será eso. Nunca nosotros éramos los católicos íbamos a misa los domingos y ya, nada más, vamos un domingo a misa y listo. Resulta que estaba mi tío, llega a ese retiro y llega, pues madre, un cambio impresionante, o sea, algo, nosotros, pero ¿qué le dieron? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dan allá? O sea, no sabemos qué es, pero algo dan que la cuestión de el cambio que tiene, o sea, mi tío era drogadicto, toma trago, mujeriego, una cosa impresionante. O sea, él era de los que tenía novia y una novia salía y entraba a la otra, literales, en serio, le conocí 5 novias, 5 novias. Entonces, pero metía de todas las clases de vicio, perico, marihuana, de todo, y toma trago. O sea, ese no vivía sino por tomar trago. O sea, ni siquiera cada 8 días, todos los días tomaba. Yo creo que el único día que no tomaba era el lunes porque estaba en Guayabao. Pero todos los días tomaba, era impresionante. Entonces llega él del retiro a hacer el rosario, a ir a misa todos los días, a evangelizar, a decir que era algo impresionante. Y nosotros, ¿pero qué le pasó? O sea, no entendíamos qué le pasó. Allá se hacían los retiros cada 20 días más o menos. Fue tan impresionante ese recibimiento que fue toda la familia, abuelos, primos, tíos. Fue tan impresionante ese retiro que llega a los 20 días que hay otro retiro. Antes del retiro, mi mamá comienza a llamar a conseguir una boleta. A conseguir boleta para ir ella o ir mi papá. O ir los dos si se conseguían. Allá las boletas eran llamando, no se conseguían boletas sino eran llamando. Y se llamaba de 10 a 11. Uno llamaba más o menos hasta las 11:30. Si usted de 10 a 11 no le contestaban, porque eso era colapsado, ya no habían boletas. O sea, después de las 11:30 no se siga llamando que ya no hay boletas. Entonces, logramos conseguir una mera boleta. Una mera boleta logramos conseguir para el retiro. Ay, por Dios, el flagelo todos esos 15 días en mi casa. Mi mamá y mi papá peleando, vaya usted que usted la necesita más. Y mi papá dice, vaya usted que usted la necesita más. Y eso era todos los días, escuchábamos, peleaban por eso, alegaban por eso, que porque es que quien la necesitaba más que era el otro. Claro, la soberbia llega y, pues madre, es que es el otro. Y uno no sabe muchas veces que es uno.
Entonces llega ese bololoide que vaya usted, llegó la hora de salir del retiro y los dos se fueron con maleta porque todavía no habían decidido. Ay, Para la se fueron los dos con maleta para allá. Los dos. Los dos, claro, los dos se fueron con maleta, mi papá y mi mamá, a ver cuál de los dos era el que se iba a ir. Lo más charro es que llegamos al recibimiento, mis papás nos llevaron a nosotros, íbamos con una trabajadora del negocio que iba a quedar pues con nosotros. Llegamos a la salida de retiro y cuando llegamos a la salida de retiro, caray, más de 10 familiares míos iban para ese retiro y ninguno sabía que el otro iba. Ay, Mi mamá no sabía. Iba otro tío, mi mamá no sabía. Iba la esposa de ese tío, no sabía. O sea, impresionante. O sea, ese retiro era casi que la mitad familiares míos, eran más de 10 personas. O sea, de verdad que, y ninguno sabía que el otro iba. Iban dos parejas, o sea, iba una pareja, la esposa y él, y ninguno sabía que el otro iba, se iban a ir callados. belleza. Entonces, imagínese lo que hizo ese retiro en mi tío, que todos lo conocían y lograba hacer que más de 10 personas fueran para ese retiro, de 10 familiares. Ahí sí la pelea. No, voy yo. No, ahí sí voy yo. Claro, ya iban acompañados. Y ya la pelea era todo antes de montarse en el bus. No, voy yo. Llegó mi mamá en una gracia de Dios y llegó y se fue para la capilla. Salíamos de una capilla del barrio Santa Fe. Eso tiene historia porque en esa capilla, después de que mis papás fueron a retiro, un día veníamos a un recibimiento. Bueno, ahorita les cuento eso, no los descobijo. Llega mi mamá, se va, se arrodilla ante el santo y le dice, Señor, pues yo no sé si me escuchan, no me escuchan, no sé si creo o no creo en ti, pero bueno, que vaya el que usted quiera, Señor. Y llegan y le tocan el hombro, señora, le conseguimos la boleta, una persona se enfermó y no va a poder ir. Y Fueron los dos. se fueron los dos para retiro. Eso fue impresionante porque los que peleaban diario peleaban. Como toda pareja, muchas veces parejas que no tienen. ya, no me estaba escuchando. Ya. Ya, ahora sí. Parejas que diario peleaban. Entonces comienzan y vienen de ese retiro impresionante, convertidos, diario a misa, diario rosario, nos obligan a hacer el rosario, porque uno no lo hacía, y eso ya que obligándolo a uno a hacer el rosario, eso que no, aunque no era obligado porque nosotros también queríamos saber qué era eso que ellos habían vivido allá. Al retiro siguiente logramos conseguir las dos boletas, fue mi hermano y yo, y nos fuimos para el retiro. Y a cosas tan impresionante que ese joven, ese persona, digo yo porque era una persona vieja, porque uno ahí se le parte la vida en dos, vuelve y nace, ese hombre viejo que llega allá en ese retiro y en una dinámica del perdón que no se puede contar, vivo en ese retiro que es impresionante, en una dinámica del perdón, con una mirada de un misionero, logra perdonar a esa persona. A esa persona que tantos años, porque seguía ahí, y que yo lloraba de la rabia y yo lloraba fue madre la ira, más que lo que me hizo a mí era, yo tengo que cobrar lo que le hicieron a mi mamá, yo tengo que cobrar lo que le hicieron a mi papá. O sea, lograr allá en llanto, lograr y perdonar y ser capaz de decir el nombre, de ser capaz de hablar de esa persona, porque ya saben quién era, que había sido el socio de mi papá, y ya tener la capacidad de ser capaz de verlo, y amén, o sea, casi que agradecerle gracias, porque si no hubiera sido por eso no hubiera conocido a Dios, si no hubiera sido por eso, no hubiera podido estar ahí, no hubiera podido ir a ese retiro, no nos hubiera tocado irnos para Cali y conocer a Dios, ¿cierto? Actualmente pues vivo aquí en Itagüí, pero si no hubiera sido por eso, o sea, si no hubiera sido por todo ese trama de tener que correr, de tener todo lo que pasó, no hubiera conocido a Dios. Y uno muchas veces se queja y uno dice, ¿por qué a mí? Y uno se da cuenta de que el Señor tiene algo preparado para ti. O sea, es algo que el Señor quiere trabajar en ti, no en otra persona, en usted que está viendo este video. O sea, si estás pasando por un problema, por una dificultad, es algo que el Señor quiere trabajar en ti. No tengas problema. Asume eso y afróntalo. El Señor quiere ayudarte, pero Él solo quiere que tú lo afrontes. Entonces, llego yo, hago ese perdón impresionante y ya de ahí para allá a comenzar
con Dios en mi corazón, eso era impresionante. De verdad que ha sido los mejores años de mi vida, los mejores años de mi vida. Los mejores 17 años que llevo de misionero, ya los voy a cumplir. 17 años de misionero que llevo en mi vida, porque si no hubiera sido por eso, probablemente, si no hubiera sido por lo que nos pasó, probablemente en ese barrio yo hubiera sido también, quién sabe, un jíbaro, quién sabe, vendiendo qué, o quién sabe, matando a quién hubiera terminado, o quién sabe qué hubiera pasado con mi vida. Entonces, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por esa situación, si no hubiera sido por todos esos problemas, no hubiera conocido a Dios. Y eso ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Llega eso, y era muy charro porque, como suena de nosotros, el parche de nosotros cada 8 días o cada 15 días era irnos a ver el recibimiento, ir a ver la gente llorar, y eso era lo que nos mantenía a nosotros vivos, porque era muy charro porque no tomamos la decisión de irnos de ser misioneros. La historia es un poquito larga, voy a acelerarla, pero el parche de nosotros era, vamos al recibimiento a ver la gente llorar, de verdad, o sea, a ver la gente llegar con esa alegría, con ese ganas de pedir perdón a la familia, de amar a sus familias, gente ver que pide matrimonio, gente, o sea, impresionante. Entonces era el parche cada 8 días, y un día íbamos para un recibimiento, esa era la historia que les iba a contar, allá en Santa, y llega mi papá, había comprado un Renault 4, y ahí había un poco de camionetas, eso, Toyotas, había de todo. Y llega mi papá, compramos ese Renault porque no teníamos en qué transportarnos, y lo compró básicamente era para poder ir y llevarnos a Lazos. Y llega ahí y estaba ese día la bendición de los automóviles, la bendición, y el padre estaba pasando por todos los carros, bendiciendo los carros, y mi mamá le dice, no, devuélvase y parque atrás para que el padre lo alcance a bendecir. Lo bendice el padre, nos entramos, cuando salimos, carro por ningún lado. Nosotros, ¿qué? Porque lo hemos comprado para ir allá. Y nosotros, ay, Señor bendito. Ahí había una canalización, y nosotros, pero han robado. En la mitad de tantos carros bonitos, porque el de nosotros no creemos. Y había una canalización, nos asomamos a ver si era que lo habían empujado para allá. Y había ido a la canalización. O sea, impresionante eso. Y nosotros, fue madre, eso fue mero dilema con ese carro. Ya casi que íbamos medio cuando podíamos allá porque no teníamos el transporte, pero ya confiados en el Señor. Bueno, el Señor nos va a regalar algo mejor. Dicho y hecho, eso como el mes y medio no sabemos cómo, porque realmente no sabemos cómo compramos. Mi papá llegó y compró otro carro, un carro mejorcito, un Hyundai, y ya con ese era que nos transportábamos. Y bueno, acelera un poquito la historia de la vida. Ya después de todo eso, tuvimos un problema de brujería, que atacaron pues la familia, todo eso. Nos dañaron económicamente, tomamos la decisión de devolvernos. Ya incluso fue, ya siendo misioneros, nos devolvimos para Medellín a comenzar otra vez como de cero la vida. Y ya nos devolvimos, comenzamos otra vez de misioneros, pero yo llegaba y viajaba a Cali frecuentemente porque tenía ya todos mis amigos en Cali, todos los misioneros en Cali, me querían mucho en Cali, amigos allá. Y en un viaje de esos, que viajé con mis papás, yo iba en la moto, venía para un retiro de misioneros aquí en Medellín, eso fue un 7 de enero, venía por Tuluá y sale un carro y me atropellan. Yo venía en la moto y salió un carro de una bomba y me llevó. Yo me acuerdo que paso por encima del carro, yo no pierdo nunca el conocimiento, ni nunca me desespero, eso es una gracia que es la consagración. Y paso yo por encima del carro, incluso yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo que yo volteé y miré el carro en el aire y vi que venían varias personas. Llego yo, salgo rodando por la vía, ruedo, me salgo de la vía y sigo rodando por un pasto de para abajo. Quedo yo ya tirado, y era muy chico porque el pie izquierdo queda derecho, yo acostado, llego, me toco todo el cuerpo, la cabeza, me quito el casco, detrás de nosotros venía el tránsito ni siquiera me preguntan ahí, no, ¿qué casco traía? Que no se pasaba, que no era el casco, era la Concepción, que era la Virgen María la que me estaba cubriendo. Entonces, pero esa fue la pregunta de él. Y yo ahí con la medallita, llego yo, me toco todo, siento, cuando me siento, ay caray, lo que me pasa, el pie izquierdo bien derecho, y el pie derecho hasta la rodilla, y la rodilla en L a mano derecha. O sea, era el pie así y cruzado acá. O sea, era impresionante eso. Pero no me dolía. En ese momento no me dolía, como por el furor, no sé qué era lo que pasaba.
Y yo me acuerdo que yo movía los dedos, y era muy charro porque movía los dedos de los pies, los sentía aquí al lado izquierdo, los veía aquí moviendo izquierdo, pero los sentía abajo. Entonces, me olvida. Llego yo, ya después de todo eso, yo tengo que llamar a mis papás, llamo a mi mamá, digo, madre, me choqué, tranquila, que no me pasó nada, porque yo no me asustara. Le digo, madre, tranquila, que no me pasa nada, me aporrié, pero tranquila, Me van a llevar raspé. la ambulancia aquí, me van a trasladar para Tuluá, para el hospital. Cuando llega la ambulancia y me está recogiendo, me está enderezando el pie, y yo ya, mami, mami, chao, y no colgué el celular, se lo entrego al policía que fue que me lo prestó para llamar, se lo devuelvo, pero no colgué, y el policía no colgó. Ella me escuchó gritando cuando estaban enderezando el pie para poderme montar en la camilla. Ay, Dios. Ya grité, Dios. porque era el dolor impresionante, y sí sentía uno el dolor, ya había pasado el furor del choque de todo, y ahí comienza el dilema. Llegan, me llevan al hospital, llamo yo a mi tío, a mi tío Raúl, hemos sido muy cercanos, ese más que un tío ha sido casi que ha sido como el mejor amigo, un hermano, ha sido muy charro porque él y yo tenemos nos unimos demasiado, hemos estado siempre muy unidos. Él en sus locuras pues, pero después del retiro, y llega y lo llamo a él, se viene, deja el negocio tirado, tenía un granero, lo deja tirado, llama a alguien y lo deja tirado allá, y no importa lo que pasara, si lo robaban o lo que fuera, ¿no? Llega y se va por donde, para mí, por donde para Tuluá, donde yo estaba, y no me dejaban entrar sino una visita, un momentico. Entonces ya estaba yo acostado en la camilla, y cada más o menos 2 horas pasaban registro, los del hospital pasaban registro, eso me hicieron radiografías, eso de todo, impresionante. Él llega, está en la visita, y como habían camillas desocupadas al lado mío, para que no lo sacaran, se acuestan en una camilla de esas. Ay, Eso era muy chato porque él era sentado como si estuviera enfermo y se cobijaba y todo, como si estuviera enfermo ahí. qué belleza. Entonces fue muy charro porque el rato, ya como a las 6 horas, no se habían dado cuenta, él ahí acostado conmigo, como a las 6 horas van a pasar registro, y cogen el registro de él y lo miran. Venga, señor, pero ¿usted qué tiene? Y él apenas los mira y se ríe. Pero venga, ¿usted qué tiene? Y yo no, tengo ganas de acompañarlo a él. ¿Y lo dejaron? Fue tanta la gracia que lo dejaron ahí, le traían hasta café. ¿Cómo así? Llegaron, estuvo ahí un rato conmigo ahí hasta que ya me entraron. Mis papás todos desesperados después de eso, yo ya no les contestaba porque el celular es malo. Comenzaron a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Echaron maleta como pudieron y se vinieron para Tuluá en el carro. Ya estuvieron conmigo ahí, me tuvieron como 5 días ahí. Y a sorpresa, me dijo el doctor, no, usted nomás se fracturó, eso es lo que parece en la radiografía, no te preocupes, va a ser una cirugía sencilla, nos demoramos más o menos 1 hora, 45 minutos en la cirugía. Llegan, entro a la cirugía, él llega, me dopa, me pone anestesia, y yo me acuerdo en la anestesia medio alcanzaba a ver las cosas, pero a problema porque resulta que la cirugía que él creía que era muy sencilla, era una cirugía impresionante. Se demoró más de 4 horas haciéndome la cirugía. ¿Por qué? Porque cuando yo llego y ya me despiertan, el doctor me dice, la verdad no habíamos visto en la radiografía, no había mostrado que los músculos estaban bien vuelto nada, tendones, el hueso se creía que estaba ahí quebrado, pero resulta que era que como había sido aplastado por el carro y la moto, había quedado toda la partícula del hueso ahí, pero vuelto nada. O sea, un hueso totalmente vuelto nada, la rodilla vuelta nada, eso me hizo de todo. Y fue impresionante porque el dolor que yo sentía era impresionante. Pero, de verdad, exageradamente impresionante. Me pusieron de lo que más podían ponerme y el dolor no me dejaba. Duré 24 horas sin poderme dormir por el dolor. Y mi mamá tampoco dormía porque mi mamá al lado y yo era, mamá, muévame la pierna para acá, mamá, muévamela para allá, mano para acá, mano, me aguanto. Y yo lagrimiendo el dolor porque era un dolor de verdad que impresionante. Ahí sí a uno le dicen, ofrezca, ofrezca, uno ahí no se acuerda del dolor. De verdad, es un dolor tan fuerte que uno queda, no tiene uno cómo ofrecerlo porque no reacciona para ofrecerlo, ¿cierto? Ahí es donde entra la consagración, porque lo que uno deje de ofrecer, la consagración, la Virgen María lo ofrece por uno.
Y eso es lo bonito de la consagración. Y eso es lo que me ha llenado a mí la consagración. Realmente a mí me tiene como misionero fue la consagración, que la hice mucho tiempo después. Pero llega y en ese dolor tan impresionante cuando me dan salida, o sea, de verdad que ya después me dan salida de allí, yo le dije, papá, para Medellín, vamos para la casa, yo no me hallo más. Se vienen para acá, para Medellín, eso estaban en construcción, eso salíamos con los papeles para que me dejaran pasar por un ladito, llegamos a Medellín, a descansar a mi casa, no hay como la casa, de verdad que, y ahorita después de tanto tiempo se da cuenta uno de eso, y me tenían que llevar al hospital a hacerme limpieza cada 2 días, cada 2 días. Llega y comienza al otro día, después de que me llevan, me destapa el doctor que iba a la casa a hacerme la limpieza y el pie chorre sangre negra y bota y no frenaba, nunca frenaba de botar sangre y bote, me voy para urgencias, directamente para urgencias, me llaman para urgencias en Las Vegas, en Salud Total, que hay en la avenida del Poblado, qué pena, me voy para urgencias, salgo, nada que me atendieron allá, me mandaban medicamentos para el doctor, pero no me daban solución de exámenes o de qué. Pedimos orden de salida, porque yo estaba, era no por la EPS, sino por el SOA. Pedí orden de salida, me voy para el San Vicente, que gracias a Dios me llevaron allá, de verdad que impresionante. Me voy para el San Vicente, entro a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche tenía ya todos los exámenes hechos, y allá ya llevaba casi 26 horas y no me habían hecho nada en el otro. A las 5 de la tarde, a las 7 de la noche me dicen, Haider, tenemos que operarlo de nuevo. Y yo nomás abro los ojos de pensar en el que había sentido del otro y agarro a llorar. ¿Yo qué? No, pero no puede ser. ¿Pero por qué? Y yo decía, ¿pero por qué a mí, Señor? Si es que yo no soy malo, yo le estoy sirviendo. O sea, ¿pero por qué? De verdad, un desespero impresionante. Yo, ¿pero por qué? Otra cirugía, pero de pensar en el dolor que iba a sentir después de la cirugía, porque para mí una cirugía dolía como la cirugía que había sentido. Y yo lloré, de verdad. La cirugía era a las 7 de la mañana y yo no fui capaz de dormir pensando solamente en el dolor que iba a sentir cuando me operaba. Y yo, pero Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ese dolor? Y solo porque están en urgencias no dejan estar a mi mamá fuera esperándome. Y yo no, Señor. Ya cuando me iban a entrar a la cirugía, me echo la bendición y digo, Señor, la otra no se la pude ofrecer, el otro dolor no se lo pude ofrecer, este se lo ofrezco desde ya. O sea, ofrezco, ya, Señor, pues que se haga su voluntad. Me entré para esa cirugía, creí que iba a estar súper preocupado, me entré súper tranquilo, me dio la tranquilidad, le decía yo a la Virgen María, ya no soy yo, eres tu mamá, soy consagrado, tú verás. Y me acuerdo que me entro para la cirugía y salgo de la cirugía, yo espero el dolor, y espero el dolor, y espero el dolor. Y a sorpresa, nunca me dolió. ¡Ay, qué belleza! No. Señor, ya, el señor que dice, no, ya lo puse a sufrir mucho el pasado, este no va a sufrir. Nunca sentí dolor, me iban a aplicar cosas para el dolor y yo le decía, no, no me la apliquen, no me duele. Y ellos me decían, pero ¿por qué? Y yo no sé, la consagración a la Virgen María, María cubriendo, la Virgen María ofreciendo, y ahí yo, pero ahí sí cuando yo iba a ofrecer, ya se lo que hizo la Virgen María del otro, porque ya ahí, y ya, pero ya ahí comienzan, o sea, en la cirugía no me dolió, ya siguen los dolores normales de todo el proceso, pero ya era algo muy normal, no era que me tuvieran que estar poniendo para el dolor así impresionante. Y ahí comienza el dilema. Me abren el pie, me tienen que sacar el aparato que tenía, que era un que me sostenía el hueso de lado a lado, me lo quitan, tengo infectado el pie, el hueso directamente, el dilema. El doctor me decía, cuando me llamó, me dijo, Haider, no entiendo por qué el hueso se hincha. Se tenía el hueso hinchado y no entiendo por qué. Y hasta el son de hoy todavía no lo he entendido. Pero él me decía, no entiendo por qué. Comienzan cirugías tras cirugías tras cirugías por la infección que tenía. Es una infección que es muy duro de curar. O sea, uno de yo no sé cuánto se curaba, me decía el doctor, me decía, no sabemos qué hacer. Tanto que un día me reúnen con 10 ortopedistas más o menos eran,
al lado de la cama mío, todos se reunieron en torno a la cama mío a hablar entre ellos, a ver de qué hacían conmigo. Y la única solución fue voltearse a decirme, Haider, le tenemos que amputar la pierna. Y yo le dije, doctor, la tranquilidad de verdad, después de esa cirugía, después de lo que la Virgen María me regaló, una tranquilidad impresionante. Mi mamá, yo sí me acuerdo que le dijeron eso, ella salió y se fue, dio la vuelta y arrancó a llorar. Resulta que por detrás de mí había una ventanita y yo escuchaba. Mi mamá, ella se salió de la habitación y se dio la vuelta y mi mamá llorando. Y yo lo único que le dije, doctor, la verdad, la gracia la tienen ustedes. Yo confío en el Señor y si esa es la voluntad de Dios, hágale. No hay problema. No te preocupes. De todos los ortopedistas que están ahí, uno que me estaba mirando, llega ahí y todos ya habían tomado la decisión de amputarme en el pie, de que ya no había más solución. Llega y dice uno y se levanta y dice, no, déjenme, yo me arriesgo y sigo el proceso. Y todos me preguntaron y yo, no hay problema, hágale, arriésguese. ¿Y cuál era el riesgo? El riesgo era que la infección estaba en el hueso de abajo. Si el hueso pasaba para el hueso de arriba, ya no tenían que amputarme donde estaba el problema, sino de donde comenzara a trepar la infección para arriba, a llevarse en el hueso de abajo. Pero yo le dije, hágale, no hay problema. Fue algo muy fuerte para mí, pero ni siquiera lo que me dijeran esto, porque de verdad que la tranquilidad que le da uno el Señor, que llegan y me mandan para la habitación al otro día una persona que se había intentado suicidar. Y yo evangelizándola y le pregunto, ¿está intentando suicidar? ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué es eso? Resulta que se está intentando suicidar porque le habían tenido que amputar el pie en la misma parte donde me le iban a tener que amputar a mí y se está intentando suicidar por eso, porque le habían tenido que amputar por una mina que había pisado y le había dañado el pie. Pero justo, o sea, lo más cerrado era que el mismo pie mío, el derecho, en el mismo lugar donde me tenían que cortar el pie a mí, y yo no, tranquilo hermano, yo estoy en las mismas. Pero comencé a evangelizarlo, eso hacíamos el rosario juntos, eso hacíamos de todo, eso comencé a evangelizarlo, él se fue súper contento, con ganas de ir a retiro, al último no supe si pudo ir a retiro, pero él quería ir a retiro. Por allá el tiempo me escribió que estaba súper bien, que muchas gracias por haber estado con él en la pieza, mejor dicho. Y yo tranquilo, súper tranquilo. Ese doctor llegó, agarró, me hizo una cirugía y agarró como una masa y me tapó el hueso de abajo para que no me pasara la infección de arriba. Me puso un fijador externo que agarra por fuera el pie. Eso es más enredoso porque lo tocan a uno y eso le duele a uno todo eso, lo mueven y uno siente dentro del hueso. ¿Sabes? Y lo que es que uno no siente, o sea, donde le tocan a uno no siente en la piel, no, a mí me tocaron y yo sentía en el hueso, cuando aparato. Tenía que limpiarlo, eso dolía muchísimo, eso se movía muchísimo. Por ahí tengo fotos cuando estaba con eso y tenía que andar con muletas y me chocaba las muletas con eso, con ese aparato grande que tenía por fuera. Comienza el proceso. Yo me acuerdo una vez en el hospital que tenía muchísimas ganas de llorar, pero muchísimas, impresionantes, pero no entendía por qué, porque yo estaba tranquilo en el proceso del pie, pero súper tranquilo. Y yo le llamé a mi mamá y le dije, mamá, no entiendo por qué, tengo ganas de llorar. Me dice, pues mijo, ¿qué más podemos hacer? Lloré. Yo, listo, ma, hágale. Le colgué, fue muy charro porque le colgué y de una arranqué. Pero lloré y lloré y lloré por ahí 2 horas o 2 horas y media, no me acuerdo ni cuánto, de verdad que fue mucho. Pero lloré a moco tendido, me imagino que todos los de las otras habitaciones escuchaban. Y lloré, yo nomás me tapé y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando terminé de llorar, me saqué y me levanté como si no me hubiera pasado nada. La verdad, hasta el segundo no entiendo por qué lloré. El Señor me estaba dando un descanso en el corazón, en el alma. De verdad, eso sí lo sentí. O sea, descansó mi corazón y mi alma impresionante. Pero no entiendo si realmente ni siquiera era por lo del pie. Ya después llegó el doctor, me quita el aparato, el pie, me pone, yo había tenido platinas, no me pone platinas porque no se podía, y hacen un invento conmigo que apenas estaba comenzando en ese tiempo, eso fue hace 7 años, que me ponen titanio, mandan a hacer una platina que yo necesitaba en la estructura, en la forma que la necesitaba, una empresa que estaba comenzando con eso,
tanto que la empresa cada 8 días me mandaba revisión a ver cómo reaccionaba eso en el cuerpo. Y me ponen que titanio. Hasta el son de hoy, o sea, muy charro porque yo no lo siento, no me duele, no me fastidia con el frío, nada. Y a todo el mundo que le ponen platina, eso, ay, el dolor. Ay, hasta el son de hoy, no, yo no, ni siquiera sé, no la siento que la tengo ahí. Me doy cuenta porque uno toca y toca uno por ahí un tornillito, pero de resto. Entonces, fue muy charro porque llega el doctor cuando me todo eso, me dice, Haider, no entiendo por qué, no entiendo qué pasó, cuide ese milagro. Eso fue, cuide ese milagro. Entonces, fue un milagro de verdad poder tener el pie. Y yo tenía el pie derecho, yo no lo podía doblar absolutamente nada. Y yo cuido ese milagro y el Señor hace sus obras espectaculares y las hace muy bien. Comienzo después de eso, a las terapias, porque eran impresionantes las terapias, tras terapias, tanto que después de incluso de eso, el doctor me llega y me hace otra cirugía y me dice, vamos a intentarlo, a ver si le dobla algo. Llega el doctor, me dice, yo no creo, pero de todas maneras vamos a arriesgarnos. Ya no arriesgamos en el milagro, ya lo que fue. Llega, me hace la cirugía y me dice, haga terapia a ver si le dobla. Comencé a hacerle terapia y hasta el son de hoy yo me puedo sentar y el pie está normal en el piso. Está súper bien. Claro. Era para que el pie, llevo 13 cirugías y era hora de que el pie tuviera diferente color, que yo me doliera, nada. No me cambié de color el pie, no se me hincha, no me duele, nada. O sea, es un milagro de Dios totalmente. Caminas Me normal, duele, sin problema. bueno. Entonces, o sea, es un milagro que el Señor hace y que el Señor me lo ha regalado para mí. Y ese es el aliento de vida de que yo sé que el Señor nos acompaña, sin importar los problemas, sin importar las dificultades, sin importar todo, sin importar el problema que tengas. Puede ser el más grande que tengas. Para unos serán unos, para otros serán otros, para unos serán unas dificultades, pero el Señor siempre respalda, pero confiemos en Él, de verdad. Y esa tranquilidad que el Señor siempre me ha dado. Y después de eso, porque yo era de los que tenía un problema y yo me preocupaba y me llenaba de la cabeza, me tenía todo y con cualquier problema. Y después de eso, es una tranquilidad que me dio el Señor y una gracia que me ha dado el Señor es, yo puedo tener el problema que tenga, lo más grande del mundo. Y a mí me dicen, ¿y usted por qué no me preocupa? Yo, pues porque preocupado no lo puedo solucionar. Me preocupo, no me preocupo, no se va a solucionar. Si no tiene solución, pues ya no tiene solución. Entonces, son gracias que el Señor va dando y va trabajando. Y yo siempre he dicho, el Señor hizo eso, por algo será. Él como pastor, ustedes saben qué hacía el pastor con las ovejitas cuando estaban locas y Sí. corría. El pastor llegaba y les quebraba una patica. Entonces, yo decía, Señor, porque a mí, bueno, tal vez probablemente, si no hubiera sido por ese accidente, hoy no estuviera contando la historia, hoy no fuera misionero, hoy no tuviera el juego que el Señor siempre me ha regalado y después de eso, el juego por salvar las almas, por entregarme por las almas, por llevar estos 17 años que voy a cumplir de misionero, entregarme totalmente, porque para eso nos hicimos. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y hay una frase que el Señor me la ha regalado y que me la regaló a mí con una santa que tenemos es, el Señor aborrece a los que no pelea cuando los ha predestinado para la batalla. Y hoy el Señor te ha predestinado a ti y a mí para que peleemos, para que salvemos almas, para que trabajemos por esto, para que trabajemos por tantos niños y tantos jóvenes y tantas personas que están en el mundo perdiéndose, solamente porque tú y yo no hemos ido a decirle que el Señor los ama, que el Señor les quiere ayudar, que el Señor está esperando de ellos lo mejor que tienen ellos en su corazón. Solamente que tú no sabes que no lo tienes, tú no sabes que lo tienes porque no te has acercado al Señor a amarlo verdaderamente. Entonces, esta historia es ánimo, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa de dónde vengas, no importa nada, no importa nada. Para amar no hay problema. El Señor el amor siempre lo va a tener. Y incluso este amor me ha llevado a mí a una misión que tengo hoy, a ver tantas problemáticas que
que tenemos que comenzar a trabajar por nuestro país, por nuestra patria y evangelizarla porque fue lo que el Señor nos regaló a nosotros. El Señor hoy te regaló, incluso yo decía estos días y hablábamos, el Señor cuando te hace de barro y te hace de la tierra y no te hizo de barro de otro país, te hizo de barro colombiano y no valoramos lo que tenemos. Solamente una persona que le toca ir lejana valora eso y no luchamos y nosotros los católicos nos da miedo salir a la batalla, nos da miedo ser esos líderes porque nos han enseñado que la política es tan mala, que la politiquería es tan horrible, que no nos metemos en ella, ¿no? Y es hora de que comencemos a evangelizar porque es que ellos también necesitan ser evangelizados, porque los políticos y los politiqueros han sido malos es porque nosotros no hemos ido a evangelizarlos allá, porque no hemos ido a mostrarles a Dios, porque no nos hemos arriesgado a entregarle todo y a entregarnos por Dios. Entonces, hoy el Señor ha hecho un llamado a muchísimos misioneros católicos de muchísimas comunidades a entregarse en la política. Y ese llamado no me lo hizo porque yo haya dicho, no, yo soy, no, él es, no. Ese llamado el Señor lo hizo es porque entre ellos me han escogido a mí para que sea precandidato del Consejo de Itagüí y se los quería contar también porque es algo que el Señor me ha regalado a mí, pero porque es hora de que en el Consejo, así como ya hoy en día, gracias a un senador y un representante, se grita en el Congreso, ¿quién como Dios? Es hora que desde los consejos municipales de todo Colombia se grite también, ¿quién como Dios? Se grite hoy, ¿quién como Dios? Porque Él es el que tiene que triunfar, porque la política se dañó desde que Dios salió, se salió de la política, porque los católicos no salimos de la política, porque los creyentes se salieron de la política. Entonces, hay esperanza. Es hora de que si tienes el llamado, hazlo. El Señor te respalda, no tengas miedo. El Señor te respalda. Ese es el llamado que tenemos hoy. De todas maneras, muchas gracias de verdad por invitarme a contar mi testimonio. Muy feliz de estar aquí. No sé si tienen de pronto preguntas ustedes, inquietudes. No, pues, Haider, la Qué verdad, hermosura. muy hermoso este testimonio, muy bonito. Estamos aquí así, pues. O sea, muy bonita toda esa historia y que termine el Señor haciendo como un llamado al servicio como misionero, porque muchas veces las personas podemos tener algún llamado y pensamos que eso no es con uno, eso no es para uno. Y servir es un regalo tan grande, llena tanto el alma, el corazón, servirle a los demás. Y si se puede servir desde estos ámbitos públicos, desde la sociedad, o sea, maravilloso, porque es que ahí es donde tenemos que empezar a actuar, no simplemente desde el hogar es el primer llamado, nuestra vocación, hablar, evangelizar en nuestra familia, pero es que también hay que después salir y ayudar a los demás. Y si podemos hacerlo, me parece muy bonito esa iniciativa que tienes, Javier. Sí. No, muchísimas gracias. Estamos incluso desde una plataforma que se llama Unión Familia porque estamos trabajando por las familias, porque las familias son el base y fundamento de toda sociedad. Desde que se dañaron las familias, se dañó la sociedad. Entonces vamos a rescatar las familias. Y no, de verdad que esto me apasiona, porque me apasiona es ir a llevar al Señor allá. Yo les he dicho a los muchachos cuando salimos a las calles, vamos a evangelizar. No vamos como que conseguir votos, no, vamos a evangelizar y a sacar almas para el Señor. Y ese es el llamado. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar aquí. Y no, ya los dejo en manos de ustedes. No, tranquilo, hermano. Mejor dicho, qué bendición haber tenido esta noche aquí con nosotros. Qué bendición, porque fue una historia que nos hizo pasar por un montón de emociones. Me pareció preciosa. Qué rico que nos animemos todos a consagrarnos a María, Sí, sí, sí. Jesús por María, porque realmente sí se siente la diferencia en nuestra vida cuando estamos consagrados a Mamita María. Y que vamos a los retiros, hay muchos, gracias a Dios, y qué bueno que no esperemos a ir a un retiro cuando ya estamos llevados y súper mal, o sea, retiros, talleres, congresos, todo lo que podamos hacer para nutrir nuestra vida, para crecer espiritualmente, para crecer con nuestra pareja, bienvenido sea. Hermoso, hermoso haberte tenido acá. Ya los que te escuchen tienen una misión y es compartir, ¿cierto? Compartir porque no sabemos esas palabras tuyas tan hermosas a quién le vaya a hacer clic y su vida realmente cambie, que es lo que ha pasado acá. Y apoyarte cuenta con nosotros, definitivamente, porque
sí necesitamos alzar esa voz en ese ámbito. Y el primer apoyo es la oración. Ese es el primer apoyo. Tener de verdad es impresionante. Y cuando digo que cuando uno le da gloria a Dios en todo lo que hace, ya Él se encarga de todo. O sea, esto es de Dios, por ese apostolado, ese servicio, lo que vas a hacer. Si todo se le entrega y para gloria de Dios, ya Él se encargará del resto. Así es, así es. Bueno, un Claro que sí. abracito muy grande, entonces, que Dios los bendiga. Ya lo vamos a colgar en el feed para que lo compartan y lo vamos a subir a YouTube también para que lo compartan bastante y vamos a dar gloria a Dios con esto y apoyarte bastante. Entonces, un abracito muy grande desde la distancia. De verdad que muchísimas Gracias, gracias, Alex, Ana, Dios los bendiga. Una gran labor la que hacen, el poder llevar estos testimonios a tantas personas que probablemente estén pasando por situaciones muy similares a las que cada una de las personas que ustedes traen aquí están pasando. Y entonces eso es un granito de esperanza y de fe y de decirle a la gente, sal adelante, tú puedes. Es hora de que lo hagas. Así es. Gracias, Amén. Heider, mi hermano. Un abracito pues para todos, que Dios los bendiga. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias a todos por haberse conectado y bueno, ahí seguimos unidos en oración. Feliz noche a todos. Que descansen, nadie como Dios.